Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta primera charla de nuestra feria virtual. Les agradecemos muchísimo que hayan sacado este tiempo, que disfruten mucho de todos estos eventos que hemos preparado para ustedes, porque sabemos que son temas que les atañen, que les llaman la atención. Nuestra primera charla, pues Cultura Empresarial de Empresas Extranjeras en Colombia. Para ella tenemos hoy una invitada muy especial. Ella es María Cristina Piedradita. Les voy a contar un poco de su perfil y luego ya los dejo con ella. María Cristina es psicóloga con especialización en gerencia de desarrollo humano. Tiene una maestría también en administración de la Universidad de AFIT. Ella es consultora senior, experta en cultura, gestión del cambio y estrategia, procesos de recursos humanos. Tiene una trayectoria de más de 18 años en áreas de recursos humanos, en importantes empresas multilatinas, multinacionales, de diversos sectores económicos. Tiene amplia experiencia dirigiendo áreas de recursos humanos, cultura y cambio de empresas como Argos, Suma, Anglo Gold. Trabajó como consultora senior en temas de estrategia de recursos humanos, transformación cultural, gestión del cambio articulado con la estrategia de negocio, clientes de diversos sectores económicos como retail, servicios, consumo masivo. Es desarrolladora de la estrategia de formación corporativa y la estrategia de cambio de Argos en la implementación de proyectos de marketing, tecnología y procesos de países de Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Líder de implementación de la estrategia de cambio, la definición e implementación de la nueva cultura de Suma, un centro de servicios corporativos, una empresa del Grupo Argos creando desde ceros, y además es miembro activo de la mesa de sinergia de cambio que sentaron las bases de la transformación organizacional del Grupo Argos y finalmente líder del programa de diversidad de inclusión de Argos con foco de liderazgo femenino. Con este súper preámbulo, este súper perfil, los dejo con María Cristina. María Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días para todos. Qué rico que se estén conectando a este espacio. El objetivo, después de esta presentación, pues me siento muy honrada de estar y de compartirles un poco la experiencia de estos años en diferentes tipos de empresas. Y pues como vieron, la cultura es una de las grandes pasiones que tengo en mi mundo profesional. Y bueno, la idea es compartirles en la charla todo lo sobre cultura empresarial, los tipos de empresas que hay, porque son distintas y eso varía la cultura, y dejar un espacio final para preguntas que quieran hacerle y que hagamos de este espacio pues como lo más productivo para todos. Muy bien. Entonces, ¿por qué Colombia es un país en el que empieza a ser tan atractivo la inversión extranjera? Y es que nosotros tenemos desde la geopolítica una ubicación estratégica. Estamos a menos de 6 horas en avión de países de Suramérica, de Centroamérica y de muchos de los estados de Estados Unidos. También somos un país dentro de toda la región con una estabilidad económica. Ahora tenemos un crecimiento económico muy importante y nuestra mano de obra, es decir, los empleados y nuestras personas son muy bien calificadas en términos de la calidad, del compromiso y de las condiciones que tenemos para el trabajo. Eso lo vamos a ir profundizando en cuáles son los tipos como de habilidades que más exigen estas empresas, para que también nosotros vamos entrando en sintonía y vamos cerrando, identificando brechas y cerrando esas brechas. Entonces, eso que ha dado estas tres grandes condiciones de Colombia es que también hace que muchas más empresas quieran llegar al país, y cada vez también empiezan, ustedes han visto que hay muchas empresas que empiezan a crecer y a comprar negocios en Colombia para poder tener una ubicación más estratégica y llegarle más fácil a los otros países, además pues de nuestros dos mares, que es aparte de nuestra ubicación estratégica. Entonces, en ese sentido, empiezan a llegar muchas industrias, especialmente desde el 2002 aproximadamente,
empieza a crecer muchísimo más la inversión extranjera. Hay empresas que llevan muchos más años en Colombia, pero digamos que a partir de ese año viene teniendo un mayor crecimiento. Y la tecnología es una de las empresas o de las industrias que más crecimiento está teniendo en Colombia. Muchas es porque vienen y montan sus hubs acá de tecnología. Otras es porque entonces empiezan a ver en Colombia una forma de expansión importante dentro de Centroamérica. El tema de servicios es muy llamativo para Colombia porque en nuestra mano de obra es mucho más cálida, más cercana. Ellos saben que dentro de los, incluso dentro de las formas en cómo se habla el español en Colombia es de los más, digamos, como limpios, no tenemos tantos acentos como lo tienen en otros países, y eso hace que también esas cualidades de nosotros más una característica en la forma como hablamos el idioma sea mucho más importante para todo el tema de servicios. ¿Y qué podemos hablar de servicios? Seguros, podemos hablar de bancos, podemos hablar de distintas industrias que quieren prestarle servicios a otras empresas, y aparece una, pues digamos, una industria que está creciendo muchísimo, y son los centros de servicios compartidos. De las grandes empresas empiezan a buscar en Colombia y en Costa Rica esta industria de los centros de servicios compartidos. ¿Qué es un centro de servicios compartidos? Es una empresa en el que digámoslo, por procesos o por macroprocesos prestan servicios de manera transversal a una o varias industrias. Entonces, se monta con una área de recursos humanos, de tecnología, de finanzas, de abastecimiento, y hacen toda una estructuración de proceso basado en herramientas para prestar servicios simultáneamente, pagos de nómina, prestación de servicios de tecnología, la contabilidad, toda la parte pues como financiera de las empresas, y eso hace que tenga un auge importante. Y otro punto, pues que es una industria que lleva mucho más tiempo junto con servicios, es todo el tema de alimentos. Las grandes multinacionales de alimentos tienen una presencia muy fuerte en Colombia. Entonces, esto hace que nosotros digamos, estas son las más importantes, hay otras de la industria automotriz y demás que van llegando, pero digamos que aquí radica la mayor cantidad de, de capacidad y de industrias que tienen en Colombia. Entonces estas industrias lo que empiezan a decir es, listo, nos gusta Colombia, tenemos acá un potencial de crecimiento grandísimo, pero pues de acuerdo a esa industria yo también necesito unas habilidades y unas competencias. ¿Y cuáles son las más apetecidas en este momento? Claramente todo lo que tiene que ver con tecnología y la industria 4.0, que es todo lo que estamos viendo de transformación digital. ¿Qué es esa transformación digital? Es el Internet de las cosas, es decir, cómo nosotros a través del celular o de una tableta podemos ir empezando a administrar las cosas en la casa, en las oficinas de nosotros mismos, y vamos teniendo cada vez mucha más información. El segundo punto tiene que ver con la infraestructura en la nube, es todo lo que ya nosotros no necesitamos unos grandes equipos para montar la infraestructura, sino que cada vez se carga más información. Big Data este sí es uno de los puntos más importantes, y por eso les digo que la competencia de los científicos de datos viene creciendo muchísimo, y es toda la data y el análisis de la data. No es la data per se para tenerla, sino yo qué hago con esa data para entender mi mercado, para entender mi comportamiento al interior de mi compañía, cómo vendo ese servicio de análisis de data. Entonces ahí es cuando empiezan a crecer muchas las oportunidades, porque tener una data, uno, actualizada, dos, consolidada, y tres, bien analizada, es tener pues como unas llaves muy importantes de los negocios. La realidad aumentada
y la realidad aumentada viene creciendo sobre todo para la industria de manufactura grandísimo, porque ellos pues básicamente empiezan a hacer temas de mantenimiento con realidad aumentada y poder saber qué es lo que hay que solucionar en las máquinas, en los carros, en la realidad aumentada también de distintos elementos como de tecnología que también nos caben. Todos los robots autónomos y no nos imaginemos solamente el robot que nos han vendido como de cuerpo, sino que cada vez hay unas formas más simples de meter dentro de los sistemas pequeños robots que analicen y cojan la data mucho más rápido, incluso parten como de grandes macros de Excel, pero se van sofisticando y todos esos robots nos hacen que tengamos un menor tiempo de ejecución de ciertas tareas, un análisis más rápido de la información y adicionalmente pues que nosotros podamos correr grandes procesos en menos tiempo. Todo el tema de ciberseguridad está también, es muy importante, pues digamos que hoy una parte de los ataques que podemos vivir como sociedades son los ataques de ciberseguridad. La integración horizontal y vertical de los negocios, es decir, que yo tenga toda la visión a través de la tecnología, los sistemas desde principio a fin de mis procesos, de mi cadena de producción y cómo me estoy abasteciendo. Entonces, todo lo que tenga, todas las habilidades que cada uno de ustedes tengan que se puedan insertar en este mundo, créanme que para todos los negocios tienen unas posibilidades grandísimas. El otro punto tiene que ver con los idiomas y digamos que ahí es uno de los temas importantes en los que falla todavía Colombia, y es que tenemos muy buena mano de obra, pero no todo el mundo tiene un buen nivel de inglés. Entonces, cuando ahorita lo vamos a profundizar, cuando tenemos que prestar servicios a otros países cuya lengua puede ser el inglés o que el servicio se preste en inglés, porque podemos prestarle servicios a otros países cuya lengua no tenga que ser su nativa, Alemania, Francia, Portugal, podemos hablar de otros, no necesariamente tenemos que hablar en brasilero, en alemán o en portugués, perdón, en alemán o en francés, sino que haya un servicio que se presta de manera transversal en inglés, y ahí es donde todavía tenemos unas brechas importantes como sociedad para cerrar, para poder tener unas mayores oportunidades. Está el tema de servicios, y es decir, precisamente lo que les mencionaba ahorita, cuando nosotros tenemos muchas más capacidades de ser cercanos a la gente, de prestar un buen servicio, de ser empáticos, de entender las necesidades de esa persona, eso crea muchísimo más competencias y las habilidades. Y por último, todo lo que tenga que ver con científicos de datos, es decir, quien realmente empiece a analizar y entender los datos de manera transversal para tomar unas decisiones mucho más claras. ¿Cómo funcionan entonces en nuestro país estas grandes empresas y grandes industrias? Y hay dos formas de llegar a Colombia con la inversión extranjera, pues como las dos principales. Una es una multinacional, llega y se instala en Colombia, hay una inversión directa de la empresa en Colombia y instala su capacidad. Listo, eso es una multinacional que tiene una casa matriz en algún país del mundo y que tiene unos lineamientos desde la filosofía de ese país. Y ahorita vamos a ver eso cómo se aterriza ya cuando hacemos parte de una organización de estas. Pero también hay otra forma que son joint ventures, que es, hay una empresa en el mundo que tiene una casa matriz en cualquier parte y compra un porcentaje de una empresa colombiana. Según la cantidad de porcentaje que compre, le da más o menos control sobre las decisiones, la cultura y las condiciones de esa organización. Normalmente se mueven entre el 30 y el 50% o más, y después del 50% ya empiezan a ser controlantes. Pero en todo caso mantiene un capital colombiano puro. El multinacional es capital extranjero que llega a Colombia. No sé si ahí hay alguna inquietud que puedan irme diciendo por el chat.
Entonces, en esos dos tipos de industria, la nacional y la que va con un joint venture, entonces tenemos que las de joint venture tienen siempre todas van a estar regidas bajo una legislación laboral colombiana. Deben cumplir toda nuestra regulación de país, pero según el porcentaje normalmente de composición accionaria, se regulan con unas condiciones de ese país o de la casa matriz que viene esta empresa. Y también es muy importante si estas empresas están regidas por bolsas internacionales, las bolsas de mercado, tienen unas regulaciones específicas que hace que al interior de la compañía se deban cumplir con algunas condiciones, sobre todo de lavado de activos, de algunos comportamientos de la ley Sarbanes-Oxley y bueno, demás, pues como todo lo que tenga que ver con ley anticorrupción. También ellos normalmente definen la estrategia y la cultura, pero se apoyan mucho en la cultura organizacional, pero se apoyan muchísimo en la cultura colombiana. Es decir, no necesariamente tienen que llegar a sentirse tan fuerte su presencia de otro país. Normalmente traen algunos ejecutivos en el que hacen parte de los comités directivos y algunos gerentes que son expatriados en el que empiezan a incorporar un poco del ADN de y la filosofía de esa organización en Colombia, pero normalmente también buscan mucho balance de la cultura colombiana, de la empresa que compraron, ¿cierto? Por ejemplo, Postobón tiene un joint venture con una cervecería y entonces Postobón mantiene en todo caso mucho pues, de su filosofía colombiana. También entonces tenemos que en su gran mayoría el producto o servicio que se tiene es para cubrir el mercado colombiano. A veces también desde ahí se hacen exportaciones, pero digamos como que se compra mucho el porcentaje en la empresa para cubrir ese mercado en Colombia. Es una forma en el que las empresas lo que hacen es que disminuyen el riesgo de inversión que se tiene en el país. Cuando hay condiciones políticas y económicas un poco más inestables, esta figura se usa mucho. En Colombia tenemos las dos, ¿cierto? Y también empezamos a que esas empresas de joint venture normalmente, o en su gran mayoría, no intervienen la marca de la empresa que compraron en el país. Listo. Edgar me dice que no se escucha nada. Permíteme, ya le escribo acá por interno para ver qué problema puede tener. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ahí es una parte importante y es que muchas veces uno dice, yo no sabía que esta empresa tenía composición accionaria de capital extranjero, entonces tiene que ver pues como con eso, es un joint venture normalmente lo que está inyectando capital ahí. Pero sí hay muchas cosas que tienen que ver con regulaciones de país. Entonces, por ejemplo, nos piden que tengamos una evaluación anual de temas regulatorios, por ejemplo, de lavado de activos. Y si son empresas que están listando en la Bolsa de Nueva York o demás, pues entonces ciertos cargos deben tener un reporte de algunas condiciones económicas personales, por ejemplo. O sea, según el mercado en el que estén y el país también de donde vengan y la política del país de donde vengan, tienen muchas más regulaciones o no, pero normalmente se mueven en que es un balance entre la cultura colombiana y la cultura del país en el que vienen. ¿Listo? Traen sus expatriados, traen su filosofía, pero buscan balancear la cultura. Carolina, enseguida te contesto el de cómo conseguir empleo en
en las industrias. Ahorita hablamos un poquitico como de los procesos de selección que tienen estas grandes empresas. Y la empresa multinacional, aquí pues les traje como algunos ejemplos para ustedes, pero algunos de ellos pueden pactarse en moneda diferente a la colombiana. Algunos, no todos, realmente son poquitos los que pueden pagar en dólares. Sobre todo las industrias de tecnología vienen pisando muy fuerte y el pago para la gran mayoría de los empleados es en dólares. Pero normalmente Procter & Gamble, que lleva tantos años en Colombia, PepsiCo, Mondelez, bueno, muchos que también ustedes sobre todo tienen las empresas en Bogotá, pues tienen ahí realmente una presencia, y es un equilibrio un poco más, como llevan también tantos años en Colombia, ya tienen algunas cosas muy colombianas de la cultura. Igual tienen que cumplir la legislación laboral colombiana como se manda, y toda la prestación del servicio que hacen en Colombia, sobre todo esto pasa mucho en los centros de servicios compartidos. Entonces yo apoyo el proceso financiero desde Colombia, de Estados Unidos. Entonces, las condiciones laborales en términos de tiempos de trabajo son las del país al que yo le presto el servicio. Me explico. Entonces, yo le presto servicio financiero o hago algunas actividades del servicio financiero para Estados Unidos desde un centro de servicios compartidos. Voy a poner el ejemplo que ya hay muchos, pero Black & Decker, ¿cierto? Entonces le presto mi servicio. Y resulta que hay muchos fines de semana y festivos en Colombia. Pues bien, déjenme decirles que la gran mayoría de los países en el mundo se sorprenden por la cantidad de festivos que nosotros tenemos. Lo que le pasa a esas personas cuando trabajan para servicios en otros países es que se regulan con los días festivos, sobre todo, y las horas de trabajo de esos países. Entonces, el 4 de julio es siempre un festivo, caiga el día que caiga en Estados Unidos. Entonces, ese día no se trabaja. Entonces, si te cayó martes y tú prestas el servicio, no trabajas, pero en la gran mayoría de los festivos colombianos sí hay que trabajar. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa súper importante que tienen todas las compañías, porque finalmente es una prestación del servicio y hay que asegurarlo. Son empresas altamente reguladas, muy vigiladas, porque la gran mayoría hacen parte, pues, como de las grandes industrias y corporaciones del mundo, mueven normalmente mucha parte de sus acciones en las bolsas, y en ese estar altamente reguladas y vigiladas tienen una cantidad de procedimientos al interior de la compañía que impactan la cultura. Ahora, esto ya se los di como contexto. Me quiero devolver a qué es una cultura en una organización. Una cultura es la forma, Paola, ya te voy a contestar lo de las visas. Una cultura y una organización es la forma como se hacen las cosas. Entonces, yo tengo una estrategia de mercado que normalmente es crecer en X porcentaje en la participación de mercado, mayores ingresos, etcétera. Tengo además entonces una cultura que es, cuando yo les decía ahorita, es la forma de hacer las cosas. Entonces son las formas en las que implica cuáles son mis procesos, cuáles son los beneficios, cuáles son la tecnología, o qué sistemas me soportan, cómo me tengo que comportar al interior de la compañía. Es decir, son compañías que hacen muchas reuniones, pocas reuniones, todo se conversa en una oficina, todo se manda por escrito. O sea, esas formas de comportamiento
son lo que hace la cultura de las organizaciones. Entonces, ahora cuando les decía que las joint venture respetan un poco más la cultura colombiana, las multinacionales no es que no la respeten, sí la respetan porque eso hace que ellas tengan mucha más capacidad de atracción de mano de obra y porque adicional lo que termina sucediendo es que ellas con el tiempo se van permeando de todas las formas como se trabajan en Colombia, pero sus procesos y las políticas organizacionales son muchísimo más estrictas. Y como ellos sí tienen todo su capital, es de inversión extranjera, entonces van a cuidar mucho más esas condiciones, ¿cierto? Porque se tienen que regular por lo que diga la casa matriz. Entonces, en ese sentido, las empresas, para contestar ahorita lo que nos decía Paola, perdón, las visas, cuando son empresas en la que tú vas a trabajar en Colombia prestando un servicio para otro país, no necesitas visa a menos de que parte de tu contratación implique una inducción en campo en la empresa, ¿cierto? En esas condiciones ya ahí sí te van a hacer unas exigencias de visas y demás. Cuando tu servicio va a estar prestado en Colombia. Pero también sucede, y ahorita ya voy a entrar como en algunas opciones que hay, y es que normalmente también hay empresas que te pueden contratar a colombianos, pero que su sitio de trabajo va a ser en otro país. Y eso es una figura que se llama expatriado o asignado internacional. Se mueven entre esos dos términos. Y eso es una persona en la que tiene unas características, tiene unos tiempos para estar en el país de destino o en el país en el que va a prestar el servicio, y normalmente la compañía asigna un paquete de expatriado que significa que vas a tener un porcentaje de auxilio de vivienda, de transporte o de auxilios educativos según las condiciones de cada país y de cada empresa, y con base en eso tienes un tiempo para prestar el servicio. Se mueve de 3 a 5 años como máximo en las empresas. ¿Listo? Entonces, esa es otra figura, no es la más habitual que de uno lo contraten de aquí para llevarlo a otro, pero sí pasa y pues, o sea, no es que pase muy frecuentemente, pero sí sucede. Y sucede desde cero muchas veces, es decir, que PepsiCo está buscando o una empresa está buscando personas muy expertas en temas de tecnología y ven que acá en Colombia hay un nicho importante, vienen y le hacen la oferta directa, ¿cierto? Porque también lo que sucede es que estas grandes multinacionales o las multilatinas, incluso hay muchas de joint venture, lo que hace es que dentro de los empleados que tiene va buscando a quién puede volver expatriado y a qué país, según un plan de carrera y desarrollo, podría enviarlo para la prestación de servicio. Si yo ya soy un empleado y me van a mover a otro país, eso es una asignación internacional o una expatriación y tendrá otras condiciones para ser cubiertas y que va con las políticas de la organización. Hay otra figura que esta está empezando apenas a coger cierto auge y digamos como que todavía se está explorando en Colombia, pero conozco personas que tienen esa modalidad de contratación y tiene que ver con que te contrata una empresa de otro país, no, puedes trabajar en Colombia, todo lo puedes hacer virtual, y te pagan en dólares o en la moneda del país, en tu cuenta en Colombia, pero tu contrato es con la empresa de allá y toda digamos como que la legislación, los procesos, las políticas, debes cumplirlas es con la legislación del país que te está contratando,
Y normalmente lo que terminan haciendo esas personas es que para mantenerse en el sistema de seguridad social de Colombia, como no es un contrato regulado por Colombia, entonces la persona paga su seguridad social, como si fuera un empleado independiente de prestación de servicios con un contrato a término fijo. Entonces, esa es una figura que está ocurriendo, no es la más habitual. La forma de conseguir trabajo para ese tipo de empresas es estar moviéndose en redes. Ellos son las empresas multinacionales. En Colombia y en Bogotá se usa mucho estar en LinkedIn. El empleo no es como la forma más que ellas usan, sí las usan por regulación de país, pero ellas hacen mucha contratación por LinkedIn, sobre todo de cargos profesionales hacia adelante. Entonces, una recomendación es que actualicen el perfil o lo creen en, en LinkedIn. También estas grandes empresas hacen mucho reclutamiento en sus bases de datos propias, entonces es entrar a las páginas virtuales de ellos y la gran mayoría tienen un sitio de trabajo con nosotros y es ingresar ahí la hoja de vida porque ellos sí normalmente lo que hacen es que hacen como el reclutamiento con las bases de datos iniciales, ¿cierto? Y sus bases de datos iniciales son las propias que tienen de las hojas de vida cargadas eh, por, por, por personas y referidos también funciona en ciertos cargos. El cargo de referido tiene, sobre todo se usa para cargos de alta rotación, ¿cierto? Entonces, se buscan estrategias pues como para lograr retener por más tiempo el talento y se usan figuras pues como de retención. En Colombia, en Colombia no somos tan agresivos en eso, pero en otros países sí son mucho más agresivos en esos esquemas de referidos. Bueno, me preguntan cómo hacen para postularse a empresas extranjeras. Pues uno es por LinkedIn, dos son directamente en las páginas virtuales de cada empresa, hagan un monitoreo como de qué industrias. También es muy importante, esas grandes empresas están, cuando les decía que están tan reguladas, también tienen cosas muy importantes de cara a los empleados, porque trabajan mucho desde una filosofía de sostenibilidad y al estar en muchos de estos índices de sostenibilidad del mundo, Dow Jones y otros, pues hace que tengan, digamos, unos programas y una cantidad de paquetes de beneficios importantes para los empleados. Entonces, hacen parte de distintos, pues como ranking que salen en el país de mejor, pues de ser buenos empleadores, Merco, Great Place to Work, bueno, hay varios en los que les sirven a ellos, pues como que para mostrar su marca y la verdad es que sí son empresas que tienen mucho más, pues como fuerza en la empleabilidad. Listo. ¿Qué es importante? Y digamos que uno siempre puede decir, qué rico trabajar en una empresa multinacional y digamos que en Colombia tenemos un tema muy importante, muy grande de pymes y empresas medianas. Y es un sector que es importante. Y se los digo es porque pues mi experiencia ha sido en multinacionales y multilatinas, pero también tiene unas exigencias de las que Fabio ahorita nos está mencionando ahí, de un nivel de inglés, de exigencias importantes, pero más que todo tiene que ver con, la verdad, es el estilo personal de cada uno. Hay personas que nos ha gustado mucho o que nos gustaría tener la experiencia de trabajar en estas grandes empresas, pero hay otras que también la exigencia, porque el estándar de desempeño es más alto,
Adicionalmente, también pues hay mayores habilidades que se exigen para ser parte de estas organizaciones y hay gente que dice, yo prefiero ser cabeza de león que no cola de ratón. Son decisiones personales y todas las opciones y todas las industrias están abiertas a un tema como muy de proyecto de vida, de filosofía de vida y de donde uno se acomode más que otros, ¿cierto? Entonces ahí es chévere conocer. Estas empresas tienen en sus páginas web grandes... hay una cosa que trabajamos mucho desde recursos humanos y estas lo hacen muy, muy bien y es todo el tema de marca empleadora y es yo cómo logro conquistar a las personas para que quieran trabajar conmigo, ¿cierto? Y entonces hacen una inversión importante en mostrarle a la gente qué significa trabajar en cada una de estas empresas, cómo se trabaja y bueno, digamos que eso lo pueden encontrar como les digo, en sus páginas web y ahí tienen información también de sus sitios de trabajo. En la parte de inglés, Fabio, con lo que me preguntas es que la mayoría exigen nivel de inglés B1 y B2 porque al ser empresas en las que su casa matriz está en otros países, muchas de las políticas, de los informes, hay que entregarlos en inglés y reuniones también. Entonces, muchas hacen un esfuerzo grande en contratar en un nivel de inglés B1, pero en la medida en la que vas necesitando o queriendo crecer, pero no tienes ese nivel de inglés, yo lo he visto, empieza a ser también pues como que un punto en el que si no lo trabajas, no lo mejoras, te va quitando oportunidades, pero tiene que ver con el hacer de las personas, de los cargos. Entonces, tú te empiezas a encontrar con que no es que tiene un nivel de inglés que no le da para estar en la reunión porque no va a entender, porque no es capaz de contestar. El nivel de inglés no le permite hacer el informe completo, entonces hay que ayudarle. Entonces, no es una exigencia del nivel de inglés como capricho de las organizaciones, sino que de verdad en el día a día de la organización se requiere inglés, en algunos más que otros, ¿cierto? Por ejemplo, quienes son multinacionales, pero que vienen de Chile, de países de habla hispana, no son tan exigentes en eso, pero los que vienen de Estados Unidos, de Europa, son muchísimo más exigentes en ese sentido, pero por lo que les digo, porque finalmente lo que hay que hacer tiene mucho que ver con el idioma. Y a eso me refería cuando ahorita les mencionaba al principio de la charla, y es que una de las brechas importantes que tenemos en Colombia sigue siendo el idioma. Somos muy buenos trabajadores, somos muy comprometidos, somos muy buenos en desarrollar y aprender nuestras capacidades de recursividad, de servicio y demás, pero el tema de idioma sí limita un poquito. Entonces, cuando te vas a mirar, por ejemplo, centros de servicios compartidos, que ellos tienen una contratación muy grande, para las empresas, muchas sí exigen inglés porque le están prestando servicios a otros países que hablan inglés. Entonces, ese es como un punto ahí importante. Así que invitación acá de la conversación es trabajen mucho en sus habilidades del idioma porque les ayudan mucho a reforzar. ¿Cómo se llama? Sandra me pregunta cómo se llama el tipo de contratación. Estoy pensando que estás hablando del que contrata de otro país y la legislación y todas las condiciones son las del país que te está contratando. Porfa, confírmame si es así. Pero, pero creo que es que yo creería que no sé, o sea, no sé si tiene nombre. Voy a preguntarle a las personas que conozco que tienen ese tipo de contratación, cómo se llama, porque ellos simplemente firman un contrato
con el país al que le están prestando el servicio. Tengo un amigo muy cercano que trabaja para una empresa china y todo su contrato estaba en inglés, no en chino, pero estaba en inglés y todas las condiciones que él lo regulan son mucho de China. Pero no sé, Sandra, de verdad, ¿cómo se llama ese tipo de contratación? Fabio me pregunta que si hay alguna limitante por la edad, que si buscan gente joven. No. En este tipo de industrias empieza a ser mucho más importante las habilidades que tú tienes. Por ejemplo, hay personas que son de mayores de 50 años que normalmente ellos dicen a mí ya no me contratan, pero tienen muy buen nivel de inglés y han tenido cierta experiencia, entonces uno lo que hace es que pues como que los busca y los contrata según pues como las actividades que se tengan. Lo que pasa es que si hay personas en las que a los jóvenes les puede gustar trabajos mucho más activos y a personas de edad un poco un trabajo más calmado. Entonces eso también varía en las condiciones de contratación, ¿cierto? Julián me pregunta que si quiere decir que aún hay muy bajos niveles de personas que hablan inglés en Colombia. Sí, sí tenemos, o sea, versus la cantidad de mano de obra que está llegando o de necesidades pues que tienen estas grandes empresas de contratación de inglés, sí, es muy alto. Uno. Y dos, es que tampoco echemos de menos, esto es pues, estamos hablando de multinacionales y empresas que tienen joint ventures, pero cada vez hay más empresas colombianas de capital 100% colombiano, pero que listan en bolsas de mercado de otros países. Y eso significa que tienen que, o que están en distintos índices mundiales de sostenibilidad y demás, y eso significa que las personas que tengan que ver con esas áreas que intervienen en ciertos informes, en ciertas regulaciones, sí o sí tienen que tener niveles altos de inglés porque tienen que estar permanentemente trabajando con el idioma. Entonces, eso ahí es importante. No solo pensemos que las necesidades de inglés vienen por las multinacionales o por empresas que tienen porcentajes de composición accionaria en Colombia, sino que también hay muchas empresas colombianas de capital 100% colombiano, pero que están creciendo en el exterior, que se llaman multilatinas y que efectivamente tienen que empezar a entrar en ciertas políticas y condiciones que les exigen también más controles. Carolina, la invitación, pues yo no estoy acá haciendo como o sea, no soy reclutadora. Yo los invito es a que busquen esas empresas, a que se identifiquen, miren con cuáles se conectan más. Muchas están en Bogotá, otras están en Cali, otras están en Medellín. Digamos que son las 3 principales ciudades que tienen más cantidad de empresas multinacionales. Entonces búsquenlas, busquen en Google pues como principales multinacionales en Colombia. Las joint ventures no salen tanto por lo que les digo, porque las marcas, así como lo veíamos acá, las marcas, ellos se quedan con la marca del país. Cruz Verde es una empresa latina, Falabella, entonces pues también ellos tienen como sus condiciones y menos exigencias en términos del idioma. Entonces busquen estas empresas que tienen capital extranjero y empiecen a poder mirar pues como qué opciones hay. Para darte opciones, Postobón, InBev, AVE InBev, está Toyota con Suzuki, está Cruz Verde, está Mondelez, que es muy grande, está Procter & Gamble, PepsiCo, Globant de tecnología. Angeri dice que los joint venture a veces son internas y la verdad es que es más difícil identificar, está Falabella, o sea, hay de verdad muchas empresas en las que nosotros encontramos capital extranjero y que, como les digo, tienen muy buenas condiciones laborales para las personas, también tienen unos niveles
distintos de exigencias. La verdad es que todos, hay oportunidades para todos los estilos también de personalidad y de habilidades que tengamos, pero la industria de tecnología, centros de servicios compartidos, alimentos, infraestructura y la infraestructura viene creciendo mucho también, con toda la construcción de las 4G en Colombia viene creciendo mucho, pero se han desarrollado mucho a partir de mano de obra local. Y todo el tema de servicios también viene creciendo bastante en Colombia. Cristian me pregunta cómo conseguir enlaces de talento humano de esas empresas en LinkedIn para ver ofertas. He escuchado que en Europa es muy común buscarlo, incluso antes de la entrevista. Bueno, ahí sí los hacen. Yo creo que muchas de estas grandes empresas tienen su sitio web, como les decía, pero también en LinkedIn ellos publican sus vacantes. Algunas de ellas tienen como estados de alerta en el que de acuerdo como a su perfil te vaya notificando. Esos son como ejemplos que se activan pues en la plataforma propia de cada uno, si lo tiene o no lo tiene, pero sí es estar pues como monitoreando permanentemente. Y tienen como las publicaciones de las vacantes en LinkedIn y algunas, como les decía, o sea, tampoco es que no lo usen, pero algunas utilizan pues como el empleo, ¿cierto? Entonces tampoco desechen el estar monitoreando en el empleo permanentemente, como este tipo de empresas. Compartir el enlace, Julián, de las empresas. Tendrías que entrar a la página web directamente o en LinkedIn buscar directamente la empresa por el enlace empresas, ingresas ahí como a su sitio donde está teniendo pues como que la información de las vacantes, porque no hay un único enlace que te lleve a poderlas ver a todas. Y en el empleo.com ahí también puedes buscarla por industria o por perfil, por tipo de empresa. Pueden ir haciendo distintos filtros en el que encuentren pues como las oportunidades. Muchas veces las empresas piden más tiempo de experiencia profesional, y hay como en lo que Angeli dice, pues como que es importante, es mucho de según la experiencia que tenga que tener y lo que vayan a hacer en cada empleado dentro de su rol. Si bien las empresas dicen como 2 o 3 años de experiencia, yo nunca digo, pues, pero soy yo, no significa que yo hable por todas las organizaciones, porque cada una también tiene políticas en las que puede ser mucho más estrictas, y tiene que ver con ser un poco más flexible según la cantidad de personas que también se te presenten, ¿cierto? A las vacantes cuando tú te postulas, porque si hay mayor cantidad, o sea, normalmente lo que hacen o bien las personas del área de selección de las empresas o empresas reclutadoras, o también las plataformas, es que te van filtrando por cumplimiento de habilidades o de condiciones que tú le pusiste al cargo. Entonces, siempre te va a entregar como el grupo que más cumpla esas condiciones para poder hacer, pues como iniciar un prefiltro de esas revisiones de las vacantes o de los candidatos, perdón. El SENA también es una institución y las universidades también tienen en sus bolsas de empleo de estudiantes y de egresados, también mueven mucho pues como las necesidades. Hay pues como que empresas que llaman directamente al
la universidad o al centro educativo y les dice, tengo estas vacantes, tengo estas necesidades, ayúdeme a postular, como porque quiero estudiantes de su universidad. Uno también como empresa lo que hace es que empieza a buscar dónde hay, cuáles son los centros de formación que más personas sacan de esas necesidades que uno tiene, de esas necesidades educativas que uno tiene. Entonces, también muchas veces lo que uno hace es llamar a estas instituciones para que a través de las bolsas de empleo de la universidad, tanto de estudiantes como de egresados, uno se pueda postular. Yo les quiero dar un dato mientras tanto. Chicos, hoy, por ejemplo, en nuestra feria contamos con algunas empresas que son, digamos, hacen parte de este grupo de multinacionales, entonces visítenlas. Tenemos Alineo, Falabella, Teleperformance, Publicis. Por ejemplo, en el caso de Fabio, tu pregunta que preguntabas con respecto a si aceptaban nivel de inglés de B1 y B2, entonces tenemos ofertas para entrar a Publicis, a TrueLogics. Ellos te ofrecen, digamos, que ese tipo de oportunidades que también estás buscando. Chicos, también quería contarles que les vamos a compartir aquí en el chat un link que los va a permitir diligenciar una encuesta de satisfacción de nuestra charla. Entonces ya se las pongo en un momentico, chicos. Perfecto, y ya nos quedan 5 minuticos. Pero, ¿a qué tipo de empleos, me pregunta Liliana, a qué páginas de empleo se puede postular? Pues yo te diría en LinkedIn, en las empresas directamente. Muy chévere lo que nos están pues contando. Los invito a todos a que participen, porque conocer esas empresas, acercarse a ellas también que necesitan y escuchar de las personas que trabajan ahí puede ser una información importante para ustedes, ¿cierto? Lo que les decía es que muchas veces uno se imagina que es como una empresa a la que uno siempre ha querido, pero cuando uno se acerca no siempre tiene la misma experiencia, como te puede pasar igual si fueras a una pequeña. O sea, las empresas todas están hechas para las personalidades de cada uno de nosotros, y pues realmente sí, sí es importante. Pablo ahorita mencionó que el secreto está en el inglés. Pues yo te diría que no es la única habilidad, pero sí es una de las que más se están pidiendo junto con las de tecnología. Esas dos sí realmente son muy claves. Pablo, Fabio, perdón, tú nos dices que ¿cuánto tiempo se demora la empresa en empezar a seleccionar los candidatos una vez ha publicado su oferta? ¿Eso es inmediato? Yo que lo viví te puedo decir que te puede pasar de todo. O sea, normalmente en un proceso en el que uno vaya con cierta exigencia, uno tiene unos más o menos 8 días de postulación de publicación de la vacante, después tienes entre unos 4 a 8 días de hacer como una primera revisión y filtro y empezar muchas veces a buscar y a poder llamarlos y contactar y chequear cierta información. O sea, pero a veces también sucede que empieza uno a buscar candidatos y hay definiciones internas. Y esto sí que pasa en las multinacionales mucho, y es que como se están moviendo globalmente por muchas condiciones, si tienen casas matrices en países donde esté teniendo alguna condición o una reestructuración, hay muchas políticas que llegan de allá y, por ejemplo, me tocó a mí, yo lo viví, se congelaban vacantes, entonces había que salir a decirle a los candidatos que el proceso quedaba congelado mientras tanto, ¿cierto? Porque son cosas ajenas al proceso, pues como de lo que uno vive. María Eugenia, ¿en qué empresa se puede uno buscar vacantes sin experiencia? No te sabría decir porque tiene que ver con el perfil de cada empresa, es empezar a buscar mucho
pues como el tipo de industrias a las que a ti te parezca atractivo y estar permanentemente mirando como las opciones. La mayor cantidad de empresas que contratan personas sin tanta experiencia tiene que ver con los centros de servicios compartidos en algunos cargos, que cada vez viene creciendo mucho, pues más en Colombia, y también algunos en términos de alimentos. También es una industria, o sea, la manufactura en general es donde más también puedes, con ciertos cargos, ¿cierto? Nelson dice que no tenía el nivel de inglés, sí, a veces eso pasa. Maritza, las empresas que necesitan buen nivel de inglés, la gran mayoría son todas estas multinacionales de las que estábamos hablando. Muy bien, Fabio, esa pregunta, que es importante tener palabras claves en tu hoja de vida. Muy importante tener las palabras que más se ajusten a tu perfil. Es decir, si tú eres muy experto en seguridad social, es importante mencionarlo en varios momentos. Adicionalmente, o sea, en lo que tú más, las fortalezas más grandes, seas porque hayas tenido experiencia o porque son conocimientos, entonces ahí es importante como que recalcarlo en distintos momentos dentro de la hoja de vida. Lady dice que sí, o sea, que hay empresas en las que la primera entrevista solicitan hacer unas preguntas en un video, es cierto, o sea, cada vez las empresas se están viendo más volcadas a hacer tipos de, pues como diferentes tipos de entrevistas por distintos medios. La pandemia también agilizó mucho más esa incremento de tecnología en los procesos de selección. Entonces, bueno, pues como que eso viene pasando, ¿cierto? O a veces no es una entrevista por video, sino que es una llamada telefónica para chequear ciertos puntos. Entonces, es según la empresa. María Cristina, y sí, queremos pues agradecerte muchísimo por todos estos datos que hoy nos has entregado con respecto pues a este sector de las empresas extranjeras, en cuanto a esas competencias que se requieren para estar con ellos, de cómo ellos participan en nuestras industrias y en nuestra economía, porque muchas veces digamos que lo desconocemos o no sabemos que están reguladas y que tienen digamos que alguien que está como pendiente de ese tipo de contrataciones. De verdad, muchísimas gracias por toda esa información que hoy nos has contado, nos has abordado para que también los chicos digamos que se vayan con esta información, puedan empezar a aplicar y empezar a revisar, digamos que todas estas opciones. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, a todos por la atención y las preguntas que nos compartieron. Y bueno, muchísima suerte a todos en sus carreras profesionales. Gracias de nuevo. Que te vaya muy bien. Bueno, chao. Chicos, que tengan un feliz día. No se olviden, entren a la feria, revisen todas las ofertas, hay muchísimas para todos ustedes.